Los dramas de espías coreanos tienen una fuerza especial. Mezclan acción, inteligencia y emociones profundas. Por eso hice esta selección con los 10 mejores títulos centrados en el NIS. Cada uno aporta algo único y memorable. Quédate hasta el final para descubrir el más elogiado por los fans del género. Número 12. Corazones enterrados. El poder y la venganza se convierten en fuerzas inseparables dentro de una historia marcada por traiciones silenciosas y ambiciones peligrosas. La trama se desarrolla alrededor de una compleja red de corrupción que opera desde las sombras, donde figuras influyentes manipulan decisiones clave mientras ocultan sus verdaderas intenciones. En este entorno hostil, varios personajes se ven arrastrados a un conflicto donde la lealtad tiene un precio alto y cada movimiento puede desencadenar consecuencias irreversibles. A medida que los secretos salen a la luz, las motivaciones personales chocan con intereses mayores, exponiendo heridas del pasado que nunca sanaron del todo. El relato avanza explorando cómo el deseo de justicia puede transformarse en obsesión cuando el sistema parece diseñado para proteger a los culpables. La tensión crece de forma progresiva, apoyándose en enfrentamientos estratégicos, alianzas frágiles y decisiones que empujan a los personajes al límite. Con un tono serio y cargado de intriga, la historia se centra en los costos emocionales del poder y en cómo la corrupción puede moldear destinos enteros. La narrativa apuesta por un desarrollo intenso, donde cada episodio profundiza en las consecuencias de jugar con fuerzas que no siempre se pueden controlar. Número 11. El sacerdote furioso. La vida religiosa toma un giro inesperado cuando un sacerdote con un pasado como agente policial se ve envuelto en una investigación criminal que desafía su autocontrol. Tras el asesinato de un sacerdote anciano, se ve obligado a colaborar con una detective local, iniciando una relación marcada por choques constantes y métodos poco convencionales. Su temperamento explosivo contrasta con su vocación espiritual, generando situaciones tan tensas como impredecibles. A lo largo de la investigación, el vínculo con las autoridades se fortalece mientras salen a la luz redes de corrupción que conectan crimen organizado, poder político y figuras que deberían representar la justicia. La historia equilibra acción y comedia sin perder el peso del conflicto central, mostrando cómo la fe y la ira pueden coexistir dentro de una misma persona. Cada caso revela nuevas capas del protagonista, enfrentándolo a decisiones que ponen a prueba sus valores. La narrativa avanza con ritmo constante, apoyándose en diálogos afilados y situaciones límite que mantienen el interés. Más allá del misterio, la serie destaca por su enfoque humano y su capacidad para combinar tensión, humor y crítica social. Número 10. El velo. La desaparición de un agente de inteligencia considerado muerto marca el inicio de una investigación cargada de sospechas y verdades ocultas. Tras un año en el anonimato, regresa decidido a descubrir quién lo traicionó y por qué fue convertido en un blanco. Su retorno desata una serie de conflictos internos dentro de la agencia, donde nadie parece estar completamente libre de culpa. A medida que reconstruye los hechos, el protagonista se enfrenta a recuerdos fragmentados, aliados dudosos y enemigos que operan desde posiciones inesperadas. El relato se apoya en una atmósfera densa, donde cada avance implica un riesgo mayor. La narrativa profundiza en la psicología de un hombre marcado por la pérdida y la desconfianza, mostrando cómo la obsesión por la verdad puede consumirlo todo. Con un enfoque serio y directo, la serie desarrolla un juego constante de manipulación y engaño, manteniendo la tensión sin recurrir a excesos. La acción se combina con momentos introspectivos que refuerzan el peso emocional de la historia, construyendo un retrato intenso del costo personal de vivir entre secretos. Número 9. Perro loco. Un accidente aéreo destruye la vida de un exdetective cuando pierde a toda su familia, empujándolo a cuestionar la versión oficial de lo ocurrido. Convencido de que la verdad fue manipulada, decide formar un equipo especializado en fraudes para investigar casos que las autoridades prefieren cerrar rápidamente. En ese camino, se cruza con un genio estafador cuya inteligencia resulta tan peligrosa como útil,
dando inicio a una alianza marcada por la desconfianza. A medida que avanzan, descubren conexiones ocultas entre grandes corporaciones, aseguradoras y figuras ligadas a los servicios de inteligencia. La presencia de un exagente del NIS añade una capa extra de tensión, aportando experiencia pero también secretos que complican cada decisión. La narrativa se mueve entre investigaciones meticulosas y enfrentamientos directos, mostrando cómo el engaño puede convertirse en un arma poderosa. El tono combina drama y acción con momentos de ironía, sin perder el peso emocional de la pérdida que impulsa la historia. Cada caso revela nuevas grietas en el sistema, exponiendo cómo la verdad suele quedar enterrada bajo intereses económicos. La serie construye un relato sólido sobre justicia alternativa y la obsesión por descubrir lo que otros quieren ocultar. Número 8. Guardaespaldas K2. La vida de un exsoldado de fuerzas especiales cambia cuando acepta trabajar como guardaespaldas para una familia poderosa ligada a la política. Lo que parecía un empleo de protección privada se convierte rápidamente en una misión cargada de espionaje, traiciones y juegos de poder. Atrapado entre ambiciones políticas y conflictos internos, el protagonista se ve obligado a proteger a una mujer aislada del mundo, cuya existencia está marcada por el encierro y el control. A medida que la relación entre ambos evoluciona, salen a la luz conspiraciones que involucran al gobierno, empresas influyentes y figuras que operan desde las sombras. La historia equilibra acción intensa con intriga política, utilizando combates físicos y estrategias silenciosas para avanzar el conflicto. Cada episodio eleva el riesgo, dejando claro que la lealtad puede ser tan letal como la traición. El relato explora el costo emocional de vivir como arma al servicio de otros, mostrando cómo incluso los más fuertes cargan heridas invisibles. Con un ritmo constante y escenas de alto impacto, la serie ofrece una mirada directa a un mundo donde proteger a alguien puede significar perderlo todo. Número 7. Vagabond. Un accidente aéreo aparentemente cerrado como falla técnica despierta sospechas cuando un hombre descubre inconsistencias imposibles de ignorar. La muerte de su sobrino se convierte en el motor de una búsqueda obsesiva por la verdad, llevándolo a enfrentarse a fuerzas mucho más grandes de lo que imaginaba. En su investigación se cruza con una agente del NIS, iniciando una alianza frágil marcada por secretos y agendas ocultas. Juntos comienzan a destapar una conspiración nacional que conecta corrupción gubernamental, tráfico de armas y operaciones encubiertas. La historia avanza con un ritmo acelerado, combinando persecuciones, enfrentamientos y giros constantes que mantienen la tensión. Cada descubrimiento revela un nivel más profundo de engaño, obligando a los protagonistas a cuestionar en quién pueden confiar. La narrativa no da respiro, mostrando cómo la verdad puede convertirse en un objetivo mortal cuando amenaza intereses poderosos. El tono es directo y explosivo, apoyado en acción continua y decisiones extremas. La serie construye un retrato intenso del costo personal de desafiar a un sistema diseñado para ocultar sus propios crímenes. Número 6. Terius, mi secreto. La vida cotidiana de una madre soltera cambia de forma inesperada tras la muerte repentina de su esposo, dejándola rodeada de preguntas sin respuesta. En medio de ese proceso de duelo, comienza a notar comportamientos extraños en el vecino que vive frente a su departamento. Un hombre reservado cuya presencia pasa casi desapercibida. Poco a poco, la cercanía entre ambos se vuelve inevitable cuando él empieza a involucrarse de manera silenciosa en la protección de sus hijos. Lo que ella desconoce es que ese vecino es un agente del NIS que vive oculto tras una identidad falsa, perseguido por una conspiración de gran escala. A medida que las amenazas se acercan, el pasado del agente comienza a salir a la luz, conectando la muerte del esposo con una red de corrupción peligrosa. La serie equilibra espionaje y drama familiar, mostrando cómo la confianza se construye en situaciones extremas. El relato avanza alternando momentos de tensión con situaciones más humanas que aportan calidez. La historia destaca por presentar el lado más cotidiano de un agente secreto, enfrentado no solo a enemigos invisibles, sino también a la responsabilidad emocional de proteger a quienes no deberían verse involucrados en ese mundo. Número 5.
Snowdrop. En medio de un periodo político convulso durante la década de los 80, una joven universitaria ve su vida alterada cuando ayuda a un hombre herido a refugiarse en su dormitorio estudiantil. Sin saberlo, ese gesto la conecta con una red de operaciones encubiertas ligadas al NIS y a conflictos que superan su comprensión. Lo que inicia como un acto impulsivo de compasión se transforma en una relación marcada por secretos, mentiras y decisiones imposibles. A medida que el vínculo crece, la tensión política se intensifica, colocando a ambos personajes en bandos opuestos de una realidad peligrosa. La historia avanza mostrando cómo el amor puede surgir incluso en contextos donde la desconfianza es regla. El relato combina drama romántico con espionaje, desarrollando una atmósfera cargada de emociones contenidas. Las decisiones personales chocan constantemente con las exigencias del deber y la supervivencia. La serie construye su fuerza en el contraste entre la inocencia juvenil y la crudeza de un sistema represivo, mostrando cómo las acciones más pequeñas pueden tener consecuencias devastadoras cuando se vive bajo vigilancia constante y amenazas invisibles. Número 4. Designated Survivor. 60 días. Un atentado destruye de manera fulminante a la cúpula del gobierno surcoreano, dejando al país sumido en el caos político. En medio de la emergencia, un ministro aparentemente secundario es designado como presidente interino, enfrentándose de inmediato a una responsabilidad para la que nadie cree que esté preparado. Mientras intenta mantener la estabilidad nacional, los servicios de inteligencia trabajan sin descanso para identificar a los responsables del ataque. Sin embargo, cada avance revela nuevas capas de conspiración que apuntan a traiciones internas y agendas ocultas. La historia se desarrolla como un thriller político donde la información se convierte en el recurso más valioso y peligroso. El protagonista debe aprender rápidamente a tomar decisiones críticas, rodeado de asesores con intereses propios y amenazas constantes. La narrativa se apoya en diálogos tensos y estrategias silenciosas, mostrando cómo el poder real no siempre se ejerce desde el cargo más alto. La serie plantea dilemas morales complejos, cuestionando hasta qué punto es posible gobernar con integridad en un sistema marcado por la manipulación y el miedo. Número 3. Lo peor del mal. Una operación encubierta coloca a un policía común frente al lado más brutal del crimen organizado, para desmantelar una red de narcotráfico que se expande entre Corea, China y Japón. Acepta infiltrarse en una organización donde la violencia es la norma y la confianza se compra con sangre. A medida que asciende dentro del grupo, debe interpretar un papel cada vez más peligroso, enfrentando decisiones que ponen en riesgo su identidad y su vida personal. La relación con los líderes criminales se construye sobre mentiras sostenidas y lealtades frágiles, mientras la línea entre su misión y su verdadera personalidad comienza a difuminarse. El relato se apoya en una tensión constante, donde cada error puede significar la muerte inmediata. Paralelamente, la investigación revela cómo el sistema puede corromper incluso a quienes intentan hacer lo correcto. La narrativa profundiza en el costo psicológico de vivir bajo una identidad falsa, mostrando cómo la ambición, el miedo y la culpa se entrelazan. Con un tono crudo y directo, la historia expone la brutalidad del mundo criminal y la fragilidad moral de quienes se infiltran en él, construyendo un thriller intenso que no concede tregua. Número 2. Moving. 3 estudiantes de secundaria aparentan llevar vidas tranquilas, pero esconden habilidades extraordinarias heredadas genéticamente. Mientras intentan pasar desapercibidos, una organización secreta comienza a rastrearlos, conectando su presente con el pasado de sus padres, antiguos agentes con poderes especiales. La historia alterna entre la rutina escolar y operaciones encubiertas, mostrando cómo la normalidad se convierte en una ilusión frágil. A medida que la amenaza se intensifica, las familias se ven obligadas a enfrentar decisiones que habían intentado dejar atrás. El relato combina acción, drama familiar y elementos fantásticos sin perder el enfoque emocional. Los padres, marcados por misiones anteriores, luchan por proteger a sus hijos de un destino que ellos mismos conocen demasiado bien. La narrativa se construye desde múltiples perspectivas,
ampliando el universo y revelando secretos poco a poco. La tensión crece conforme los enemigos se acercan, obligando a los jóvenes a aceptar habilidades que nunca pidieron. Con un ritmo equilibrado y un desarrollo profundo de personajes, la serie plantea cómo el amor familiar puede convertirse en la fuerza más poderosa frente a sistemas que explotan el talento como arma. Número 1. Operación preparatoria. Una misión fuera de lo común obliga a un agente del NIS a adoptar la identidad de un estudiante de secundaria para localizar un tesoro histórico desaparecido. La infiltración en un entorno juvenil se convierte rápidamente en un desafío constante, donde cada gesto debe encajar para no levantar sospechas. Mientras avanza la investigación, el protagonista se enfrenta a dinámicas escolares que contrastan con su entrenamiento profesional, mezclando vigilancia encubierta con situaciones inesperadamente emocionales. El plan se complica cuando entabla una relación cercana con una profesora que lo conecta con un amor del pasado, reabriendo heridas que creía superadas. A medida que las pistas aparecen, también lo hacen amenazas que confirman que no es el único interesado en el objetivo. La historia equilibra comedia ligera, drama romántico y espionaje, construyendo un ritmo ágil que nunca pierde tensión. El relato explora la dualidad de vivir entre dos identidades, mostrando cómo incluso un agente entrenado puede verse afectado por vínculos genuinos. Con un enfoque entretenido y emocional, la serie presenta una misión donde el peligro no solo está en ser descubierto, sino en lo que puede perderse al cumplirla. Y eso fue todo por hoy en Asian Universe TV. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el mundo de los doramas, series y películas asiáticas. Aquí siempre hay algo nuevo que descubrir, comentar y disfrutar. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like si te gustó este video. Y antes de irte, te invito a ver este otro video que seguro te va a encantar. Nos vemos allá.